Recordemos una reunión entre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el presidente Javier Milei. También el secretario del Tesoro estuvo reunido con el propio ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central. Y luego una declaración conjunta, que la compartíamos, que se extendió durante 15 minutos, la compartíamos antes de empezar esta edición central. También un comunicado por parte de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos destacando la labor del presidente Javier Milei, los puntos centrales económicos que hace referencia también este comunicado. Todo llegó luego de la reunión que se llevó a cabo en Casa de Gobierno. Pero volvemos con Gastón Zulaya. Vamos. Decíamos, Pablo Florencia, una visita realmente corta, pero muy intensa y productiva del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que comenzó con un almuerzo con la Cámara Argentina de Comercio y Estados Unidos, al mediodía Lanchan, después a las 2 de la tarde el encuentro en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y directamente después del Ministerio de Economía llegó en el marco de un estricto operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior de la Casa de Gobierno, aquí a la Casa Rosada, para la reunión a las 3 de la tarde con el presidente de la Nación, Javier Milei, una reunión que se extendió por más de una hora, y luego en principio la grabación de la declaración conjunta que en un primer momento iba a ser de Scott Bessent con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, pero el presidente de la Nación, Javier Milei, quiso estar él también para agradecer el respaldo de los Estados Unidos a su reforma económica y justamente a todo el desarrollo que está realizando en lo económico en la Argentina. Justamente de eso se trató la declaración conjunta, donde ambos hablaron de volver a ser grande a la República Argentina, y quedó evidenciado el fuerte respaldo político del gobierno de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, al gobierno argentino de Javier Milei, como ustedes lo decían también en el comunicado del propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, donde dice el pleno apoyo de los Estados Unidos a las reformas económicas encaradas por el gobierno de Javier Milei, y también felicitándolo al gobierno por las exitosas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el pleno respaldo a la continuidad del desarrollo económico que está llevando en la Argentina el gobierno del presidente Javier Milei. Una visita de Scott Bessent que está culminando por estas horas, y también la sorpresiva visita después de la reunión con Scott Bessent que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, al Ministerio de Economía. Salió por una puerta lateral sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cruzó hacia el Ministerio de Economía y se sacó una foto con todo el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con la leyenda después en Twitter: el equipo que destruyó el cepo cambiario. Justamente en este día que Milei también llamó en la declaración conjunta con Scott Bessent el día de la liberación, haciendo quizás un paralelismo con lo que llamó Donald Trump en Estados Unidos cuando justamente también anunció la nueva etapa de los aranceles de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Bien, Gastón Zulaya, la cobertura allí en vivo, en Casa de Gobierno, luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La cuestión dólar... Seguramente vamos a hablar con Gastón sobre lo que fue el encuentro con el ministro de Economía y también con algunos empresarios. Atención, porque fue bastante intensa la agenda que tuvo el secretario del Tesoro norteamericano. Pero ahora hablamos un poquito del dólar, ¿te parece, Pablo? Bueno, ¿qué ha pasado? Es muy importante lo que ha pasado un dólar hoy. sin Mirá, cepo. tenemos acá la línea gráfica de lo que ha sucedido hoy en materia del dólar. Bueno, arrancamos hablando de lo que fue el comienzo del día. Abría la jornada, la gente ya estaba todo el tiempo pendiente de lo que iba a hacer. Más que nada, no tanto para salir a comprar el dólar, sino por el temor de que impactara fuerte en precios. Claro, la cotización. Abrió hoy a 1.250 pesos, exactamente ese fue el punto, a las 10 de la mañana. Vos fijate, una hora después, 11 de la mañana, el dólar estaba cotizando en la República Argentina 1.190. Y se mantuvo, mirá, porque a las 12, a las 13... y recién a las 14 aumenta de 1.190 a 1.210 pesos. Una hora después, la misma cotización, 1.210, y a las 16 cerró en 1.230. Allí está el dato del día. Mirá, 1.400.000, recordemos que según el anuncio
que hizo el gobierno el viernes, dentro de la banda de 1.000 a 1.400, el gobierno no va a intervenir con respecto al dólar. Ahora, si baja de ese valor o si sube de esos 1.400 pesos, bueno, ahí el gobierno sí podría hacer lo propio, intervenir para mantener dentro de esa banda de flotación. Bien, bueno, a ver, declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre el levantamiento del cepo, el anuncio realizado por el gobierno nacional el viernes pasado. Esto decía. ¿Es una devaluación encubierta? Devaluación para ver, obviamente. O sea, necesariamente. Digamos que nunca creí en eso, ¿no? Yo creo más en los hechos. La realidad es que no es algo de vuelta tampoco tan dramático. Siempre, obviamente, genera carecimiento de los costos de la vida diaria, pero si uno normaliza el sistema de flujos para que de vuelta volvamos a tener inversión, vamos a volver rápidamente a ese 2,5 mensual. El desafío es todo lo que falta hacer para llegar al 2,5 anual, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Mauricio Macri, pero quien habló también fue el presidente Javier Milei en una entrevista radial con Luis Majul, por supuesto acerca de todo lo que esto de lo que significa, ¿no?, el levantamiento del cepo, y también haciendo especial hincapié en los precios. Lo escuchamos. En un día tan especial donde hoy somos más libres. Hoy es un día muy importante porque hemos roto otra cadena más, una de las cadenas más pesadas y más difíciles. Digamos, este cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, digamos, generando un monstruo cambiario que además defaulteó la deuda en pesos. Recordemos que bajo el artilugio de reperfilamiento, Lacunza, digamos, y Macri defaultearon deuda en pesos, algo inédito. Y que después verdaderamente el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Bien, más repercusiones sobre lo que está sucediendo en la República Argentina desde este lunes, luego del anuncio del viernes pasado por parte del Gobierno Nacional. Claudio Caparulo es economista, nos está escuchando, le damos la bienvenida. Claudio, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, bueno, Claudio, tu primera visión de lo que ha sucedido este lunes en el país, luego del levantamiento del cepo, luego de los anuncios por parte del Gobierno Nacional el viernes pasado. Bueno, la recepción en el mercado financiero fue positiva, vimos que aumentó los bonos argentinos, también subieron las acciones, subió el Merval. Al mismo tiempo hubo una corrección del dólar oficial, como ustedes bien indicaban previamente, que cerró en torno a los 1.230. Es un salto cambiario del torno del 11%. Es el primer día de un nuevo esquema, el gobierno lo denominó la fase 3 de su programa económico. Falta todavía, mañana va a haber una importante señal porque llegaría a los 12.200 millones de dólares el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso va a robustecer las reservas internacionales del Banco Central. Es una señal importante y falta el de esta semana y la próxima semana ver en dónde se termina acomodando el precio del dólar, ¿no?, en estas nuevas bandas que fijó el gobierno para la política cambiaria. Claudio, a ver si me equivoco en este análisis, por supuesto me podrás corregir. Cuando estaba el cepo, ya hablamos, ¿no?, del viernes, ni más ni menos, había muchos comerciantes, muchas empresas que al no poder acceder al dólar oficial ya se estaban manejando con un valor del dólar más cercano a 1.400 pesos. ¿Me equivoco en eso o el análisis es correcto? Mira, la realidad es que una de las políticas que tomó el gobierno desde que asumió fue ir regularizando el acceso de los importadores al dólar oficial. Entonces, la referencia seguía siendo el dólar, ¿no?, que el dólar mayorista estaba cercano a los 1.070 pesos. Lo que sí habíamos visto en las últimas semanas es que empezó a haber más ruido, ¿no? El mercado empezó a pensar que podía haber una corrección cambiaria y puede ser que eso haya generado, sobre todo en marzo y los primeros días de abril, que algunos comerciantes, algunas empresas empiecen a colocar en sus costos de reposición un dólar más alto. De todas formas,
uno tendería a pensar, y lo que muestran los números es que la economía y los importadores seguían tomando de referencia un tipo de cambio bastante más bajo que los 1.400. Pero haciendo hincapié en esto que te decía del dólar a 1.400, la semana pasada y la anterior se vio que hubo un aumento de precios porque se sintió en las góndolas, más que nada, en los productos, en los alimentos, que es tal vez lo que más consume la gente. Ahora, ya con este valor fijado, que, digamos, es para todos y es el dólar que va a circular en este momento, ¿los precios se van a estancar o podrían tener una nueva subida? No, lo lógico, como vos bien señalabas, la aceleración de los precios, ¿no?, que se viene viendo, la tasa de inflación pasó en febrero, principalmente por el precio de la carne. En marzo impactó mucho la estacionalidad, el precio, ¿no?, por el inicio de las clases, de lo que es educación, también en indumentaria, por el cambio de estación y también porque siguió creciendo a una tasa importante el precio de la carne. Bueno, en abril, desde Analítica, nuestro relevamiento mostraba que los precios de alimentos y bebidas, de la canasta básica de las familias, también seguía creciendo a una tasa superior a lo que había sido en otros meses. Y seguramente a partir de esta corrección del tipo de cambio oficial va a volverse a acelerar esa inflación. Lo importante es que después de abril, después de mayo, una vez que se acomode, si el gobierno logra estabilizar la situación, ver que se retoma ese sendero decreciente de los precios, ¿no? Bien, Claudio, no de los precios, perdón, sino de la tasa de inflación. Se entiende, claro. Bueno, también vos lo señalabas, ¿no? Hoy fue un día muy positivo para el Merval, inclusive en la República Argentina, para los bonos, para las acciones que cotizan en el exterior. A ver, este optimismo en los mercados, bolsa, bonos, ¿va a continuar? ¿Y se podría generar inclusive una suba mayor a partir de mañana con la llegada de los primeros 12.000 millones de dólares? Bueno, el año pasado la bolsa argentina había tenido un muy buen 2024, habían subido muy fuerte el precio de las acciones, el precio de los bonos. A partir de este año, a principio de año, hubo una corrección a la baja y esto generó un cambio de expectativas, ¿no? Este desarme principalmente del cepo cambiario para las personas y un balizamiento hacia las empresas de que sobre todo el año que viene ya van a poder acceder libremente para remitir utilidades, generó un cambio de las expectativas. Lo que tenemos que también tomar en cuenta es que este cambio en el programa económico del gobierno, que fue bien recibido por el mercado financiero, también se da en un contexto internacional muy complejo. Entonces, lo que veamos en los bonos y en el precio de las acciones en las próximas semanas no va a depender únicamente de este factor, sino también cómo se termina resolviendo esta guerra comercial que llevan adelante los Estados Unidos y China principalmente. Bien, Claudio, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto, muy buenas noches. Bueno, parte de las repercusiones, lógicamente, Claudio Capralulo, economista, nos ayudó a entender qué es lo que está sucediendo hoy en la República Argentina, luego de las medidas anunciadas el viernes pasado por el Gobierno Nacional y qué podría llegar a pasar en las próximas semanas. Seguimos con más noticias. Buenos Aires, el Senado votará la suspensión de las PASO. La Cámara Alta bonaerense definirá este martes la suspensión de las primarias, que había desatado una fuerte interna dentro del peronismo. La presidenta del PJ, Cristina Fernández, instruyó este lunes a sus legisladores a retirar el proyecto de elecciones concurrentes y acompañar la iniciativa del gobernador Kicillof. Sin medicamentos para no residentes en Cava. Quienes no tienen domicilio en la capital federal ya no pueden recibir fármacos en los hospitales públicos, salvo en casos de urgencia o tratamientos iniciados previamente. Abre la inscripción para vouchers educativos 2025. Desde el 21 de abril y hasta el 6 de mayo, las familias con hijos en escuelas privadas podrán anotarse al programa de asistencia económica. La iniciativa del Gobierno Nacional contribuye con el pago de gastos escolares de estudiantes de hasta 18 años. Buscan a joven desaparecida en Constitución. Catalina Barragán, de 19 años, desapareció este domingo cerca de las 11 de la mañana, cuando se la vio por última vez en una estación de servicio de Avenida Garay y Santiago del Estero. Llevaba ropa negra como en las imágenes. Por cualquier información, comunicarse al 11 62 63 01 77.